complicado porque no sé qué apreté. Estaba sola en una reunión, digo, qué raro que los chicos no entraron. Pero bueno, a medida que vaya conociendo la herramienta voy a mejorar la entrada. Quería saber si tuvieron algún problema, si pudieron acceder a la bibliografía que está en PEDCO, si querían hacer alguna pregunta al respecto de eso antes de terminar de dar la clase. Hola, profe, buen día. Yo quería hacer una consulta. Sí. Yo recién ayer me enteré que la cátedra había empezado y quería saber qué condiciones tienen porque la única correlativa que tengo es farmacología y quería saber si iba a poder hacer la cátedra o no. No, eso ya lo explicamos en la clase y este plan no admite alumnos condicionales, ¿sí? Así que, bueno, esa es la situación. Estamos en el plan 10-19. Ustedes, si miran el programa, ahí les explica todo claramente, que tiene que ver con qué materias ustedes tienen que tener para cursar y qué materias tienen que tener para rendir, ¿sí? Ahí está claro en el programa cuáles les habilita la cursada y cuáles les habilita rendir. Nosotros publicamos la planificación, hay un parcial en el mes de junio y los que accedan a ese parcial yo voy a verificar previamente la inscripción en el SIU. Los que no figuren en el SIU no acceden al parcial. Sí, de esa manera nos vamos a ir manejando. Bueno, gracias, profe. Perdón que me meta. Hay una cuestión, chicos, a diferencia por ahí de otros años anteriores, en que hoy por hoy la inscripción a cada materia está determinada por el SIU. Si ustedes no tienen la correlatividad cargada, Claro, el SIU no habilita la inscripción. Y eso es algo que se nos escapa a nosotros como docentes. Si ustedes no figuran en el SIU, nosotros no tenemos manera, chance, opción, ni nada que nos habilite a colocar una nota. Entonces, el que no cumple con las correlativas, no figura legalmente en la materia, puede participar, puede presenciar la clase, no hay ningún problema, pero no puede rendir las instancias, ni ser evaluado, ni ser calificado, porque no hay lugar alguno en el que podamos colocar la nota. Porque esta materia es anual, entonces hasta el próximo año esa persona cuando cumpla, si es que llega a rendir la materia que debe y aparece en el SIU, o sea, se puede inscribir y nosotros no podemos guardar la nota de un año para el otro. Uy, ¿y eso? Es tuyo, Marce. Sí, 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 está bien. ¿Se entiende por qué la cuestión de no poder, o sea, independientemente de que nosotros querramos o no, es una cuestión que se nos escapa administrativamente a los docentes? Por eso es que este plan nuevo no admite que hayan condicionales en ninguna materia. O sea que si falta solamente un final, en caso sí, ese sí. Falta la regularización, ahí no, ¿verdad? Tenés que fijarte en el programa. Si el programa te dice cursada, es simplemente que la materia tiene que estar aprobada pero sin final. Y si te dice aprobada, significa que tiene que estar el final aprobado. Creo que en el caso de fármaco es aprobado, si no me equivoco. Entonces tenés que tener el final de farmacología aprobado para poder inscribirte en esta materia. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Vos quedás admitiendo, Marce, ¿vale? Dale. Así no me distraigo. Hola, bueno. Silencio acá. Buen día, profe. ¿Le paso una consulta? Ayer estuve buscando, viste, para hacer el glosario que usted nos había recomendado hacer y no encontré el enfoque multicultural. Encontré el enfoque intercultural. ¿Me puede decir cuál es el multicultural? Es lo mismo, multicultural, intercultural. La palabra es una palabra compuesta, ¿sí? Entonces plantea una mirada desde la multiplicidad de culturas. Por ejemplo, acá en Neuquén nosotros tenemos conviviendo diversas culturas.
Hay gente de origen paraguayo, boliviano, de Chile, ¿sí? De múltiples lugares, ¿sí? Entonces, afroamericanos. Entonces, eso tiene que ver con la multiculturalidad, ¿no? Ustedes, Ah, cultura, ya saben lo que es, cultura es todo. Entonces, esas personas, según su origen, tienen determinadas prácticas, si enfocamos en el contexto de salud, ¿sí? Que bueno, que al momento de ingresar a través de un efector, bueno, esas prácticas juegan con las nuestras, por así decirlo, ¿no? Se ponen en tensión con nuestras propias prácticas. Entonces ahí se genera un fenómeno multicultural. dale, dale, muchas ¿Está? gracias. Bueno, bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, doy inicio a lo que queda, a lo que resta del PowerPoint. ¿No hay más preguntas? Bueno, bueno, yo publiqué ahí un artículo en PEDCO, no sé si lo pudieron ver. Es un artículo extenso, pero está interesante que ustedes, es de muy fácil lectura, es el plan, un plan nacional, ¿sí? Que abarca el periodo 2020 al 2022, que habla sobre las violencias. Es muy fácil de leerlo, ese documento, muy ameno, muy sencillo. Quizás a partir de la página 100 hasta el final hay mucho cuadro y dato estadístico que no es necesario que ustedes lo vean, pero ahí en ese documento van a encontrar absolutamente todas las definiciones que tiene que ver con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y están también citadas las leyes, ¿no? Ese es un documento nuevo que yo les anexé como bibliografía complementaria, se los quería comunicar, que está en el marco de esto que estamos viendo, ¿no? Donde tienen citadas las leyes, ustedes las pueden buscar, googlear. No se preocupen, hay muchísima legislación vigente, un acervo impresionante de leyes, pero cada una de esas leyes nosotros las vamos a ir poniendo en tensión a medida que vayamos avanzando en la asignatura. Después que va a dar la profe Marce, la profe Marce citará algunas de las leyes que son pertinentes a la mirada y al abordaje de la salud sexual y reproductiva de la mujer, ¿no? O, por ejemplo, cuando estemos en situación de ver el parto, ahí se citará la ley de parto humanizado. ¿Se entiende? Son muchísimas leyes que ninguno de nosotros las sabe de memoria. Yo por lo menos soy malísima para acordarme de los números, pero bueno, sí tenemos que saber que esas leyes existen y que nosotros como profesionales tenemos que conocer por lo menos la generalidad de la ley para desempeñar nuestro rol de enfermería al momento que tengamos que empoderar a la mujer de cuáles son sus derechos en el marco de lo que enuncia la ley. ¿Se comprende eso? Bueno, yo voy a dar inicio, ustedes cualquier cosa me van parando y me van preguntando, ¿eh? Pueden abrir el micrófono para interrumpirme y preguntar. ¿Todos pudieron acceder a este PowerPoint que ya estaba en PEDCO? Sí, profe. Bueno, habíamos quedado, a ver, ¿quieren que ponga pantalla completa o voy trabajando así, con la cuadrícula al costado? ¿Ven bien o prefieren la pantalla completa? Pantalla completa, profe. Para mí está bien así, profe. Pantalla completa, bueno, listo. Ahí la llevo a pantalla completa, no hay problema. Ay, mi compu está re lenta. Ahí está. Bueno, recuerdan
que habíamos quedado por acá, habíamos hecho un raconto, ¿sí?, de cuál era el papel o el rol de la mujer a lo largo de la historia, de las distintas etapas históricas y de alguna de las civilizaciones más importantes, ¿sí? Que eso lo habíamos visto como en la filmina anterior. Y bueno, quedamos acá, ¿no? En que nos hacíamos como varias preguntas, ¿sí? Que estas preguntitas las estuvimos viendo. ¿Hay algún comentario que quieran hacer en relación a esto? Sí, repasamos un poquitito las preguntas. ¿Cuáles son los procesos que llevaron a considerar las acciones de los hombres como norma representativa de la historia humana en general y que las acciones de las mujeres se pasaran por alto? Bueno, los procesos que llevaron a considerar esta situación tiene que ver que la ciencia, ¿sí? La ciencia utiliza determinados métodos, ¿sí?, para apropiarse de los acontecimientos que se presentan en la realidad, ¿sí? Son métodos rigurosos y de investigación que se centraron en el estudio, ¿sí?, de los acontecimientos históricos. Pero esos acontecimientos históricos, como para contestar esta pregunta, se dieron en el ámbito de lo público. ¿Recuerdan que habíamos dicho que era el ámbito público? Hacia afuera de la casa, digamos. Bien, muy bien. Y bueno, ¿y quiénes eran los verdaderos protagonistas del ámbito público? Los hombres. Los hombres. Los hombres, muy bien. Entonces, esta es, sí, una de las respuestas por las cuales las acciones de las mujeres se pasaron por alto. Y porque si ustedes recuerdan el raconto que hicimos del rol de la mujer en las distintas etapas, la mujer, ¿cuál era el rol que desempeñaba a lo largo de la historia preferentemente? ¿En qué ámbito estuvo su rol? En las tareas de la casa, profe. Sí, ¿cómo se llama ese ámbito? En el ámbito privado, exactamente, en el ámbito de lo privado. Por eso la historia, ¿sí?, se escribe, la historia de la humanidad, se escribe enfocada en la perspectiva de las acciones que desplegaron los hombres, ¿sí?, que eran ellos los protagonistas del ámbito público, ¿sí? Por eso las mujeres aparecen, ¿sí?, en la historia, pero no como protagonistas de su propia historia, sino como un anexo y un apéndice de los procesos históricos donde el protagonismo lo tuvo el hombre, ¿sí? Y si ustedes piensan, la palabra hombre es una palabra genérica. ¿Qué significa que es una palabra genérica? ¿A qué alude la palabra hombre cuando se la menciona? Al ser humano, profe. Exactamente, al ser humano, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a la otra preguntita. ¿Se podría concluir que una mujer produce una historiografía diferente de la de un hombre? ¿Qué creen ustedes de esta pregunta? ¿Cómo se autoperciben las mujeres que están conectadas en esta sala? ¿Ustedes piensan que su historiografía es diferente de la de un hombre? Sí, profe. Sí. Sí, ¿por qué? Porque bueno, como usted dice, la historia... ¡Ay, qué bajo que te escucho! Te escucho lejos. ¿Ahora me escucha? Un poco lejos. ¿El resto cómo la escucha? Igual, profe. Ajá, Igual. sí. Ahí escucho a algunos estudiantes que tienen... Bueno, pero dale, hacemos el esfuerzo. Dale. ¿Ahora me escucha bien? Sí, ahí te acercaste al micro. Ah, que yo le decía que bueno, que la historia está contada a través de los hombres, no de la parte de la Sí, mujer. Entonces ajá. tendríamos una historiografía diferente de los hombres. Bueno, ¿y por qué piensan que la historiografía de las mujeres es diferente a los hombres? ¿Cuál es tu argumento al respecto? Como decían ayer, en la guerra,
O sea, se cuenta lo bueno que hacen los hombres, digamos, si ganan la guerra, pero no si abusan mujeres o cosas así. No está visto desde ese punto. Es como que ellos no van a decir eso. Eso es lo que Bien, explicaba usted, profe, que siempre se cuenta desde el punto de vista del hombre. Que, Claro, por ejemplo, la compañera lo que explicaba también ayer, que, por ejemplo, el tema de las mujeres que fueron, nunca el hombre te va a contar cuántas mujeres fueron violadas, mutiladas. Entonces siempre se cuenta desde el punto de vista del hombre, no de la mujer en sí. bueno, Profe, también por ahí tiene que ver con el tema de que la mujer ahora es más independiente, no depende tanto del hombre, o sea, no es necesario casarse, la patria potestad puede ser compartida o también puede ser de la mujer, también en ese sentido se cambió mucho. bueno. Y puntos de encuentro entre los hombres y las mujeres, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles serían puntos de encuentro o no hay puntos de encuentro? En lo laboral puede ser. En la historia, en la historia, en la historia. En la historia y en el ser humano como tal, ¿no? En el contexto de su propia naturaleza. Bueno, esto sería interesante que ustedes lo miren, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos un cuadrito comparativo, ¿sí? Un punto de encuentro, por ejemplo, que nos asiste tanto a hombres como mujeres, es la concepción de persona. ¿Están de acuerdo o no? Cuando hablamos de humanidad, ¿quiénes entran en la palabra humanidad? Hombres y mujeres. Exactamente, hombres y mujeres. Y cuando se dan hechos, ¿sí? Hechos históricos, ¿sí? ¿Quiénes están como grupo humano? ¿Quiénes protagonizan esos hechos históricos como grupos humanos? Los hombres. Hombre. Claro, pero también estaban las mujeres. No era que las mujeres estaban escindidas de ese contexto, ¿sí? Las mujeres estaban presentes, pero el foco para escribir la historia estaba puesto en los hombres, ¿sí? Pero las mujeres formamos o no formamos parte de esos hechos. Sí. Sí, sí, por supuesto, sí, porque estábamos presentes en ese contexto. Ahora, que nosotros estuviéramos presentes en ese contexto, sí, no significa que la ciencia, sí, como tal, que la ciencia está enmarcada desde, se habla de las ciencias duras, ¿no es cierto? Las ciencias duras tienen que ver con la matemática, la física, la química. Y los procesos investigativos se hacían enmarcados en el paradigma del positivismo. El positivismo tiene que ver con una ciencia, ¿sí? Una ciencia filosófica, la manera de hacer ciencia, basada en el estudio, ¿sí? De los acontecimientos empíricos. Y este positivismo separa en las ciencias duras, ¿sí? Y estudia la realidad en el contexto de lo que puede ser observable y medible y comprobable. ¿Se entiende? Entonces, justamente la mujer, al permanecer en el ámbito privado, no aparece como protagonista de estos procesos, ¿sí? Porque los acontecimientos se daban en la esfera pública, por eso la mujer aparece invisibilizada. Bueno, que esto también contesta la preguntita que está abajo, ¿cómo explicar tal exclusión de las mujeres de la historiografía? Tenía que ver con esto, con la manera de hacer ciencia, ¿sí? Y con el ámbito, sí, que era prioritario de los hombres y de las mujeres, ¿sí? Y este paradigma del positivismo. Bueno, ¿por qué se sigue marginando la historia de las mujeres a pesar
de que hace tiempo conquistó su visibilidad y su legitimidad. ¿Qué creen ustedes? Si ustedes participaron de algunas actividades que se conmemoró el Día de la Mujer, ¿ustedes se sienten protagonistas o todavía sienten exclusión y marginalidad? Todavía hay exclusión y marginalidad, profe. Bueno. Lamentablemente no somos protagonistas de nada, solamente protagonistas para los hombres para que nos sigan matando. Es así. ¿Y qué argumentos tienen para sostener esa realidad que ustedes perciben? Y no tenemos seguridad, es lo principal. ¿Qué más? Existe todavía la prevalencia de que siguen pensando que tienen cierta dominación sobre las mujeres, como que ellos siguen dominando. Ajá. Se presenta una ecuación binaria. ¿Cuál sería la ecuación binaria? Dominación versus... Sumisión, no sé si la palabra... Ajá. Esa sería la ecuación binaria. Dominación, sumisión. Bien. Sí. ¿Qué más? Bueno, esto me gustaría, a medida que ustedes avancen en la lectura, ¿sí?, que puedan tener más argumentos teóricos para contestar esta pregunta, porque esta pregunta es interesante y actual. ¿Por qué se sigue marginando la historia de las mujeres a pesar que hace tiempo conquistó su visibilidad y su legitimidad? Por ejemplo, ustedes acá, para contestar esta pregunta, a medida que avancen en la lectura, pueden poner en tensión las leyes, ¿no? Y ese documento, que yo los invito a hacer una lectura así a vuelo rasante, porque bueno, tiene como 235 páginas, pero yo volví a hacer una lectura de ese documento y bueno, me llevó, no sé, unas 4 horas la lectura, y es muy fácil de leerlo. Ese documento los va llevando, ¿sí? Va contando de manera amena cómo se fueron sucediendo estos procesos acá en la Argentina, ¿no? Entonces, es interesante que ustedes lo puedan contrastar teóricamente y que también en el análisis de esta respuesta puedan involucrar su subjetividad, ¿sí? Lo personal y lo subjetivo de cada uno de ustedes. También los invito a los varones en este sentido, ¿no? Porque también podemos poner en tensión una palabrita que está muy de moda y que no sé cómo les resuena a los varones, de construcción de las masculinidades. ¿A qué alude esta palabrita? Ahí cuánto silencio en la sala. ¡Ay! Contestan las mujeres. Bueno. Sí, está bien, está bien. ¿A cambiar me dijiste? Ajá. Bien. Bueno, muy bien. Acá lo que dijo la compañera, yo le agrego otra mirada. Cuando uno mira una realidad, sí o sí involucra en la mirada de esa realidad su propia subjetividad, ¿no es cierto? Pero en esa subjetividad uno también tiene que tratar, ¿sí?, de mirar la realidad no desde un lugar de reduccionismo
o fragmentación, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? La compañera, por ejemplo, yo voy a tratar de ampliar esa mirada. La compañera habló de un momento de crianza o de socialización del ser humano. Nosotros partimos de la premisa que el ser humano es un ser social, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nosotros nacemos, ¿sí? Nuestra supervivencia depende de procesos de socialización. ¿Qué significa esto? Que yo estoy en contacto con otros seres humanos que me permiten a mí la subsistencia. Ahora, la compañera en su argumento centró la mirada en el hijo. Ahora, ¿a quiénes dejó afuera de este proceso de socialización en su respuesta? A los padres. Exacto, a los padres. Y a los padres en el rol de la crianza. Y ahí está interesante que ustedes miren, y que lo vamos a ver en esta asignatura también, cuál es el rol, ¿sí?, que involucra el rol paterno y que involucra el rol materno. Y ahí ustedes van a tener más argumentos, ¿sí?, para dar acerca de esta pregunta. Bueno, ¿qué más? ¿Algún varón que quiera expresarse en la deconstrucción de las masculinidades? Profe, yo creo que Bueno, ahí con el tema de la familia, como pilar los padres, que pueden ser ambos o uno solo, es como la base, digamos, de la concepción de este concepto, porque después uno sigue aprendiendo de las amistades, de la escuela, de un montón de lugares, digamos, sociales en los que uno se desenvuelve, y también va contribuyendo personalmente ese concepto. bien. Bueno, muy bien. Voy a avanzar porque si no la profe Marcela me va a matar y yo puedo ocupar todo el horario. Bueno, y la última pregunta dice, ¿qué efecto tienen las prácticas establecidas de la historia? ¿Qué efecto tiene en las prácticas establecidas de la historia considerar los acontecimientos y las acciones desde otras posiciones, por ejemplo, las de las mujeres? Bueno, esta pregunta yo la podría contestar con una sola palabra. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo sería la historia contada desde la incorporación de la posición de las mujeres? Bueno, ¿y qué argumento podés dar? ¿Por qué distinta? ¿Qué podés argumentar para que sea distinta? Vieron que nosotros los docentes vamos a ser hinchas con los argumentos acá, ¿eh? Y el argumento parte de la lectura previa. Si no, no hay argumento. Pero bueno, les permito dar una respuesta monosilábica, que también lo hablamos, lo tocamos un poquitito por arriba en la clase anterior. Se vería la historia, si fuera distinta, en un contexto de igualdad. Bueno, si hablamos de ciencias, si hablamos de escribir la historia, de métodos investigativos, de acceso académico, ¿qué pasa ahí? ¿La mujer tenía esas posibilidades? No, profe. No las tenía. Entonces acá tiene que aparecer una palabra que tiene que ver con la palabra poder, ¿no es cierto? Poder, decisiones, ¿sí? Esta palabrita es muy importante, ¿sí?, en estos procesos, ¿sí? Bueno,
vamos a seguir avanzando. A medida que ustedes puedan ir... ¿Por qué no? Ay, bueno, que no podía pasar la filmina. Acá aparece Gerda Lerner en 1979, ¿sí? Donde ella es una historiadora, y ella sostiene que la mayoría de las mujeres, o sea, la población mundial en su mayoría estaba formada por mujeres. Entonces ella en esta mirada, y es una mujer la que aparece, ¿sí? En este contexto, justifica la existencia de la mujer, ¿no? Porque llega un momento en que la invisibilidad de la mujer, ¿sí? Raya con como si la mujer no existiera, pero la mujer estaba en estos procesos históricos, ¿sí? Lo que pasa es que la mirada fue totalmente, en la mirada de estos procesos históricos, la mujer fue totalmente escindida. Entonces esta historiadora sostiene que la población mundial en su mayoría eran mujeres y ella justifica la existencia de la mujer en todos los campos de la experiencia histórica, ¿sí? El tema es que a pesar de la existencia de las mujeres, el acceso, ¿sí?, a determinados campos no estaba restringido para la mujer, ¿no? Y hablamos de contexto académico, ¿sí? De contextos investigativos, de participación en los procesos históricos, ¿sí? Entonces, la mujer también ella dice que estaba alejada de los núcleos de poder. Y se acuerdan que esto lo hablamos en las primeras diapos, los núcleos de poder podíamos citar el ámbito religioso, que por ejemplo yo les conté que algunas mujeres en el ámbito de lo religioso, aquellas que, me voy a asumir como rebelde, de aquellas que éramos rebeldes, bueno, eran metidas en conventos, ¿no? El convento era como un lugar de disciplina, ¿sí? Entonces las mujeres vivían en condiciones que, si se quiere, algunas eran como infrahumanas, ¿sí? Para dominar ese carácter indómito o personalidad rebelde a través de prácticas que son muy austeras y disciplinadas, ¿sí? Después el ámbito político y militar. Bueno, en el ámbito político y militar vimos a lo largo de la historia que las mujeres pudieron participar de algunos ámbitos, pero fueron relegadas también, ¿no? ¿Y por qué fueron relegadas también? Porque el poder estaba detentado por los hombres, ¿no? Ese es uno de los argumentos por los cuales fueron relegadas de los ámbitos políticos y militares. Entonces, la ciencia histórica como tal, los hechos históricos se construyeron desde la esfera pública y era lo que decíamos anteriormente, y aluden a los hombres. Y también la ciencia no entiende a la mujer como sujeto histórico, o sea, no la visibiliza a la mujer como sujeto histórico, sino que la coloca, la relega, ¿sí?, en el ámbito de lo doméstico. ¿Esto ustedes hoy lo siguen viendo o creen que no? Todavía se ve, profe, todavía hay casos que solamente la mujer está dentro de su casa, hace los quehaceres, atiende a los hijos y el marido no lo deja salir a trabajar. Exactamente, entonces hablamos de que el ámbito doméstico sigue siendo privativo de las mujeres, ¿no? Aunque se hable de de crianza coparental, pero bueno, estas son palabras muy bonitas y con mucho significado, pero que en los procesos diarios, ¿sí?, todavía no se ha generado un cambio profundo en este sentido. Y ahí llamo a la reflexión a las mujeres. ¿Y por qué la llamo a la reflexión? La llamo a la reflexión desde su rol materno, ¿sí? Somos las mujeres las que tenemos verdadero protagonismo en el rol materno. Entonces, muchas veces, ¿sí?, actuamos desde mandatos, ¿sí?, que son mandatos subconscientes
y no nos damos cuenta en las pequeñas prácticas, ¿sí?, que seguimos acuñando este rol de relegar a la mujer en el ámbito doméstico. ¿A qué me refiero con esto? A reflexionar acerca de cuáles son las pautas y los mandatos que nos atraviesan en la crianza de mujeres y en la crianza de varones. Bueno, muy bien. Y acá aparece otra vez la deconstrucción de las masculinidades. Se busca lograr un análisis histórico, entonces, centrado en las mujeres dentro de la historia total, considerando también otras dimensiones. No sé por qué le cuesta pasar a esto. Ahí. Bueno, entonces, en los siglos XIX y XX el positivismo invisibilizó a la mujer y se centró en el mundo público, que es desde ese lugar donde actúa, ¿sí?, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En el siglo XX aparece el marxismo. El marxismo se opone, ¿sí?, como paradigma al positivismo. ¿Por qué? Porque el marxismo se centra, propone lo que es la abolición de las clases y los estratos sociales y separa en la esfera del estudio de los fenómenos sociales, ¿sí? Pero el marxismo perdió sus raíces y, por ejemplo, los partidos que se sostienen en esta filosofía son los partidos de izquierda, ¿sí?, donde perdieron de alguna manera cuáles eran los principios marxistas en este sentido para sostenerse en esta doctrina. Entonces, los aportes que hizo el marxismo fueron aportes en el contexto de las ciencias sociales, la economía, la sociedad y la cultura, ¿sí? Se enfocaba en los procesos sociales, a diferencia del positivismo, ¿sí?, que se centraba en el mundo de lo material, ¿sí? El marxismo, bueno, el positivismo aboga por el capitalismo. En los años 60 surge como la nueva historia, donde centra su interés en los procesos sociales de las masas, ¿no?, más que en la élite, ¿no? Si nosotros vemos toda la ciencia histórica, ¿sí?, se cuenta también a partir de los grupos, ¿sí?, que detentan el poder y los grupos sociales más altos, como los emperadores, los gobernantes, ¿sí? Entonces se define la historia como una totalidad. La historia tiene que ser entendida así, como un proceso global y total, donde también se construye a partir de la mirada del mundo de lo cotidiano, la demografía, la literatura, la historia urbana y de la familia, cuáles son las tradiciones, ¿sí? Y si nosotros hacemos esta mirada en todas estas, en estas esferas, ¿sí?, aparece también como protagonista la mujer, ¿sí? Esto resulta en la incorporación de las mujeres a la historia. Bueno, en los años 70 confluye entonces también en la historia social y aparecen las primeras preguntas feministas, ¿sí? Acá aparecen algunas mujeres dentro de la historia que se empiezan, y aparecen movimientos también feministas, se dan en los años 70, y aparecen estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Sí? Y la aparición de estas mujeres está centrada en la crisis económica y social, ¿sí?, que se dio también, que resulta de la incorporación de la mujer en el trabajo femenino y aparece participando en las esferas sociales y políticas. Entonces empiezan distintas concepciones que intentan abordar la historiografía de la mujer. Pero en este abordaje de la historiografía de la mujer aparecen algunos problemas que tienen que ver con la manera, ¿sí?, de escribir la historia, porque la ciencia histórica se escribe a partir de determinados procesos metodológicos, ¿sí?, que tienen que ver con la apropiación de esto que plantea el positivismo, de datos,
¿sí? Que surgen de las realidades que son documentables, medibles y observables. Y el protagonista de esas realidades era el hombre. Entonces había que buscar, ¿sí?, datos, ¿sí?, en ese proceso histórico donde pudieran dar cuenta de el protagonismo de la mujer en la ciencia de la historia. La mujer también puede ser enfocada, ¿sí? Y acá hay dos palabras que también interfieren de alguna manera en la mirada de la mujer, que tiene que ver que se la mira desde víctima versus protagonista, ¿sí? Cuando hablamos de víctima, la mujer puede aparecer en la historia de una manera que planteó la compañera a través de esa ecuación binaria, dominación y sumisión, pero si trasladamos esa visión de víctima a la realidad, también se puede seguir sosteniendo el argumento de víctima. Pero ¿desde qué lugar? Desde la lucha que emprenden las mujeres, ¿sí?, en reclamo de sus propios derechos. Fíjense que la palabra víctima es como que siempre es muy difícil salir de la ecuación binaria hombre-mujer. Es difícil salir, porque la mujer en esta conmemoración que se hizo el 8 también aparece, pero como protagonista de lucha, ¿sí?, contra la dominación. Entonces tampoco se plantea una mirada global e integral de la mujer, ¿sí? La palabra víctima, a mi modo, es una opinión personal, no refleja una mirada integral de la mujer. Entonces hay que tener cuidado también, ¿sí?, de cómo nos posicionamos las mujeres, ¿sí?, y cómo nos expresamos o cuáles son los enfoques que se utilizan, ¿sí?, para escribir acerca de la mujer y mirarla en el contexto de los procesos sociales, ¿sí? No generar una mirada y una postura que esté polarizada, porque si no caemos en lo mismo, ¿sí? Se habla de dos palabras que también las podemos poner en una ecuación binaria, como son machismo y feminismo, ¿sí? También hay palabras que no son nada agradables, como feminazi, ¿no es cierto?, o las feministas a ultranza, porque entonces nos estamos en una situación de espejo, si se quiere, con el machismo, ¿sí? Bueno, es mi posición personal. Es difícil encontrar el equilibrio cuando nosotros vivimos en una sociedad que plantea la polaridad, ¿sí? A mediados de los 70, entonces, la historia de las mujeres empieza a ser reconocida en los ámbitos académicos. Es en esta década donde la mujer puede participar de ámbitos académicos, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Bueno, y acá plantea la lucha de las mujeres por sus derechos y citamos algunos de los hechos coyunturales más importantes a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 1857, activistas que reclaman por mejores condiciones laborales, bueno, esto es lo que planteamos el 8, ¿sí?, de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer, que trabajaban en esta fábrica textil en Nueva York, ¿sí?, donde había condiciones diferentes con respecto al trabajo de los hombres, por ejemplo, la doble jornada laboral, el ganar 50% menos y condiciones de trabajo que no eran dignas. En 1903 aparece la lucha por el derecho del voto femenino en Inglaterra, ¿sí? Después se extiende a Europa. En 1904, Matilde Hidalgo, ¿sí?, encabezó la lucha por la cual la mujer accede al voto. No sé qué le pasa a esta cosa. Accede al voto en el Ecuador, siendo el primer país latinoamericano que alcanza tal derecho, ¿no? Surge el sufragio primero en Inglaterra, después se extiende a Europa y en Latinoamérica aparece en el Ecuador.
En 1908, bueno, esto que hablábamos también ayer, aparecen 156 mujeres calcinadas al incendiar una fábrica que fue de forma intencional, ¿no? Para silenciar esos reclamos. Las mujeres, cuando aparecen en la esfera pública, aparecen reclamando, y ese reclamo implica también ostentar poder, ¿no es cierto? En 1910, la segunda conferencia de la mujer en Dinamarca se conmemora, ¿sí? Propone conmemorar el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. En 1914, bueno, comienza la Primera Guerra Mundial, y en el 18 la mujer tuvo un destacado rol en la economía de guerra y se generalizó también en toda Europa. Las profesiones en las que aparece desempeñándose la mujer también eran como profesiones que tenían que ver con una mirada, si se quiere, profesiones en las que no se detentaba el poder, como por ejemplo esta, y que ustedes lo van a ver, ¿sí? De maestra, de enfermera, de asistente social. Son profesiones que están en el marco de las ciencias sociales y humanitarias, y que aún hoy, ¿sí? Ustedes lo pueden haber observado cuando ustedes han hecho sus prácticas hospitalarias, ¿no es cierto? Donde también supongo que habrán visto el poder médico hegemónico, las profesiones en relación, por ejemplo, a los médicos cirujanos, donde hay mayoría de mujeres, en cuáles profesiones, ¿sí? O por ejemplo las conducciones de los hospitales, cuál es la participación que tienen los hombres en las conducciones, ¿sí? O en los ministerios, ¿sí? Ahora, por ejemplo, se aprobó un cupo de participación de las mujeres en cargos políticos y públicos, pero este cupo en un primer momento se sancionó un cupo del 30%, y ahora, por ejemplo, en el ámbito de los poderes del Senado y de Cámara de Diputados, se alcanzó la paridad. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en el Poder Judicial tiene mayoría representativa de hombres, ¿no? Entonces hay que hacer una mirada, ¿sí? Bien profunda de cuáles son los cargos, ¿sí? Que ocupan los varones y cuáles las mujeres. Bueno, a ver acá dónde quedé. Bueno, entonces se genera lucha por la independencia, y en el 47 aparece la ley que garantizó el sufragio femenino, ¿sí? En 1951, 3.500.000 mujeres votaron en el país por primera vez. Después se celebró la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi en 1985, que abogó por el desarrollo, la paz y la igualdad. Acá aparece una palabrita que después la vamos a poner en tensión al final. En la conferencia de Beijing, en el 1995, también se promueve, ¿sí? La igualdad de género, ¿sí? Y acá aparece otra palabrita que después la vamos también a poner en tensión, que es lo que piensan ustedes acerca del género. Bueno, en relación a los derechos humanos fundamentales, en el 48 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se firmaron una serie de tratados y acuerdos internacionales donde aparece la inclusión, ¿sí? De derechos, se hace extensivo estos derechos fundamentales a grupos vulnerables, ¿sí? Como son las mujeres, adultos mayores, niños y discapacitados. En el 1965 se realiza la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, y en el 66 se firma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el 89 se lleva a cabo la Convención sobre los derechos de los niños y todas las formas de discriminación contra la mujer, que es el organismo de la CEDAW, ¿sí? CEDAW o CEDAW. En el 2002
se difunde un programa de acción y declaración de la Conferencia contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y la CEDO permite facilitar el acceso a los recursos de salud, brindar información y permite la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo, ¿no? Entonces, en este sentido, el Estado debe garantizar servicios adecuados que promuevan la atención en relación a planificación familiar, embarazo, parto y puerperio. Bueno, la legislación que protege a la mujer. Entonces, acá vienen algunas preguntitas como para reflexionar, ¿no? Y que hay algunas actividades al final del módulo, creo que algunas preguntitas del módulo tienen que ver con estas que están acá, ¿no? Para que ustedes puedan ir trabajando, sí, con el contenido teórico. ¿Consideran importante conocer la legislación vigente? ¿Qué pueden responder a esta pregunta? A ver cómo voy con el horario. Las 9. Hola, ¿están ahí? Sí, es importante para poder respetar los derechos de la mujer o, bueno, en general, derechos en general y derechos también de que tiene diferente la mujer, por ejemplo, el parto humanizado, que va directamente a la mujer o el aborto o de los anticonceptivos. Yo creo que es Muy para... bien lo que dice la compañera. Muy bien. Si yo parto del conocimiento de mis derechos, ¿sí?, los puedo reclamar. Si no los conozco, ¿los puedo reclamar? Y no, claramente no. Y no. No. ¿Sí? Por eso es importante el conocimiento de los derechos que nos asisten, tanto mujeres como varones. Bueno, muy bien. Y si miramos esta pregunta desde el rol de enfermería, ¿qué les parece? Que sí que ¿O el rol enfermero? Que sí que es importante aprender las leyes, o sea, los derechos que legislación le protege a la mujer. Porque capaz que hay una mujer que está pasando por algún tipo de violencia y nosotros como enfermeros tenemos esa capacidad, o sea, nosotros tenemos que enseñar a la paciente qué tipo de derecho tiene ella para protegerse a sí misma. Muy bien, ¿sí? Entonces, dentro del rol de enfermería, ustedes, sobre todo en la función del rol educativo de enfermería, tienen que hacer promoción de la salud para empoderar a esta mujer de cuáles son los derechos que la asisten y que pueda generar un autocuidado responsable, ¿sí?, e integral de su salud. Bueno, muy bien. La otra pregunta, bueno, esto estamos contestando la que sigue, ¿no? Desde su rol de enfermería, ¿qué impacto tiene en el cuidado de la mujer? ¿Sí? Tanto en el marco de lo asistencial como en el marco del rol docente, ustedes van a hacer asistencia, que tiene que ver con el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, y en la reeducación desempeñan ustedes su rol docente a través de la promoción de la salud. ¿Se comprende? Bueno, y este rol docente, ¿cuál es el contexto del rol docente? A ver, ¿cuáles son los contextos en el que una enfermera puede desempeñar el rol docente? Educar. Pero contextos. En el hospital, por ejemplo, ¿se puede desempeñar el rol docente? Sí, en la... Con las pacientes que tengo, con las personas que tengo a mi cuidado. Sí. Exactamente. Yo con el usuario a cargo puedo desempeñarme con el rol asistencial, con el rol administrativo y con el rol docente a la vez. ¿Se entiende?
¿Qué otros contextos de actuación tiene enfermería? A ver, les menciono una ley. Una ley, y les voy a dar una sigla, a ver si la conocen. ESI. Eso que esta computadora se lo pichó. La ley del programa de sexualidad y reproducción. De educación sexual integral. Bien, educación sexual integral. Bueno, y la mujer, o sea, ustedes como enfermeros, perdón, como futuros profesionales, ¿se pueden desempeñar en ese contexto o no? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué actividades de salud podría desarrollar en relación al cuidado de la salud de la mujer? La educación sobre los distintos métodos. ¿Qué derechos Promoción y tiene prevención. ante la sexualidad? Bueno, ayer se generaron, en el día el 8, no sé si participaron o no de algunas actividades, ¿se generaron actividades en el marco de la salud o no? Sí, por ejemplo, ¿Cuáles? la concientización, no es la palabra. Concientización. Sobre el cáncer de mama, el Ajá. chequeo, Ajá. hacerse las mamografías anuales. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, cuando hablamos de actividades de salud, nosotros tenemos que pensar que hay una ley, ¿sí? Por ejemplo, la de ESI es la 26.159. Entonces, para que esta ley, ¿sí?, se pueda llevar a cabo, tiene que haber políticas, ¿sí?, decisorias que asignen recursos y partida presupuestaria, ¿sí?, para que esto se lleve a cabo. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, la ESI antes no se llevaba a cabo, entonces ahora un niño que va a primaria, la ESI no puede darse solamente en un encuentro al año, sino que la ESI tiene que transversalizar todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del año, ¿sí? Tiene que ser un contenido transversal que atraviese todas las asignaturas durante el año. No puede estar en el marco de un encuentro único. ¿Se entiende? Porque si está en el marco de un encuentro único anual, ¿sí?, no es eso lo que enuncia la ley de ESI. O por ejemplo, también se le debe brindar capacitación a los maestros para que puedan desarrollar este contenido, ¿sí?, de ESI a lo largo del año, ¿sí? Y en ese espacio de capacitación, nosotros los docentes y los maestros también tenemos que revisar cuáles son los mandatos y las prácticas que nos atraviesan, ¿sí?, para ampliar nuestra mirada, ¿sí? Porque nosotros estamos criados en un ámbito que es patriarcal, entonces también que tenemos nosotros que hacer una reflexión y una deconstrucción cuáles son los mandatos que nos atraviesan. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Y después la otra pregunta dice, ¿podría empoderar a la mujer el conocimiento de esta legislación? ¿Cómo la beneficiaría? Ejemplifique. ¿Qué ejemplo me pueden dar? Profe, de alguna de las leyes que mencionaron. El abuso sexual, la violación. A ver. Por ejemplo, si una persona, como estábamos hablando del patriarcado, a su crianza ve algo normal que en realidad no es normal, por ejemplo el abuso de un tío, el abuso sexual o acoso de un familiar cercano. Si uno lo ve en su crianza normal, esas cosas, si uno le explica que esas cosas no es normal, le puede ayudar a que pueda ir a hacer la denuncia correspondiente. Por eso es importante para mí, en mi opinión. Bueno, muy bien. ¿Qué más?
Por ejemplo, con la ley del parto humanizado, como decía usted también, ella la mujer a la hora de ir a tener familia va a conocer la ley, que nosotros previamente le vamos a hacer saber y va a saber qué es lo que, o sea, lo que realmente en qué la protege, qué es lo que está bien, y qué es lo que está mal, cuáles son sus derechos. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, acá es interesante que ustedes a través de esta preguntita, sí, ya con Marcela vamos a hacer alguna actividad, pero yo les doy una idea. Por ejemplo, acá ustedes pueden hacer un cuadrito donde vayan colocando las leyes, una breve síntesis, hacen como un cuadrito sinóptico, ¿no? Una breve síntesis de lo que habla la ley, que ya el título de la ley les da una idea, ¿sí? Pero pueden leer tienen que leer todo el articulado y después se ponen ustedes en el rol profesional, ¿sí? Y piensen actividades que podrían hacer en el marco de esa ley, ¿sí? Que tengan que ver con planificar cuidado. Que puede ser cuidado en el área asistencial o en el área docente. ¿Sí? ¿Se entiende? Les doy una idea como para que ustedes tengan como una forma dinámica de estudio, ¿sí? Y de que puedan ustedes ir trabajando esto que les vamos a pedir nosotros como docentes, que es la transferencia del contenido teórico a una situación práctica concreta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces, desde su rol de enfermería, ¿qué enfoques podría aplicar para elevar los niveles de salud de la mujer? A ver qué ejemplos me pueden dar de alguno de los enfoques que ustedes ya conocen. El holístico. A ver, un ejemplo. El ver el todo de la mujer. Si llega una mujer, por ejemplo, que tiene, no sé, vamos a ejemplificar con la ley 2222, si no me equivoco, que es la sexual y la reproductiva. Si llega una mujer que tiene, no sé, 4 hijos y tiene inconveniente y está embarazada, se le puede dar, o sea, mirar el contexto y enseñarle, ¿no? Ver todo lo que le está pasando, si está teniendo una ayuda, si tiene problemas interfamiliares, ver el todo de la mujer. Claro, no solamente lo físico, ahí también lo está. psicológico. Sí, no lo social, lo psicológico, Bueno. lo económico. Lo cultural. Bueno, ustedes, ojo ahí, porque cuando ustedes hablan de enfoques, el enfoque holístico, todo enfoque, es una herramienta que utiliza el profesional de la salud para plantear un cuidado que aborde la multidimensionalidad del ser. Como ustedes dijeron, muchas veces nosotros como profesionales generamos una atención o un cuidado reduccionista a lo biológico. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que nosotros hacemos una mirada y un abordaje de esa mujer solamente en el contexto de la dimensión biológica y no nos olvidamos de cuáles son los aspectos sociales, culturales, ¿sí? Espirituales, ¿sí? Psicológicos. Por ejemplo, la ley de parto humanizado, ¿sí? Promueve la participación de la persona, ¿sí? Que la gestante elija, ¿sí? Al momento del parto, ¿sí? Entonces, puede participar la persona que ella elija en el momento del parto, ¿sí? Que bueno, que en este contexto de pandemia, ¿sí? Se generaron algunas situaciones de no contemplar ese derecho en el marco del protocolo que estaba vigente, ¿no? Pero se tienen que buscar los mecanismos para garantizar ese derecho, ¿sí? Que enuncia la ley. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno.
Bueno, entonces acá, a ver, los voy a llevar acá. ¿Conocen teléfonos útiles para la protección de la mujer? ¿Qué teléfonos útiles conocen? La línea 144, Bien, la que son línea para las que 100. sufren violencia de género. Bueno, ¿y para la asistencia de los niños? ¿Cuál es el número? El 102. Muy bien. ¿Qué otros teléfonos útiles? A ver. ¿Policía? 101. Bien. Bueno, muy bien. En realidad todos tenemos que conocer todos los teléfonos útiles, ¿no? Bomberos, policía, defensa civil, ¿sí? Porque no solamente estamos expuestos a, por ejemplo, algún accidente, entonces también, ¿sí? Vamos a depender de estos otros teléfonos útiles que les estoy mencionando y que también los tenemos que conocer todos, no exclusivamente los que son útiles para la protección de la mujer. O sea, les amplío un poquitito ahí la mirada. Bueno, y acá voy a ir terminando, porque si no la profe Marce se me va a quedar dormida. Enfoque. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es la manera o la forma de considerar o valorar una cosa, situación o problema. Todos los profesionales de la salud trabajamos con los enfoques. Entonces acá les menciono enfoque en salud, enfoque de riesgo, enfoque ético, enfoque intercultural, enfoque epidemiológico, enfoque de género, enfoque holístico y enfoque integral, ¿sí? ¿Cómo aplicarían estos enfoques en el cuidado de la salud de la mujer? Bueno, esta última filmina la vamos a ir trabajando todo el año a través de los contenidos que vayamos desarrollando. Pero yo les sugiero a ustedes, ¿sí?, que ya empiecen a leer o a recuperar los saberes previos que tienen ustedes acerca de cada uno de estos enfoques. Les hago una preguntita. ¿Ustedes el enfoque de género no lo vieron? Lo vimos en psicosocial, como le dije ayer, profe. Ah, tenés razón. Bueno, genial. No, porque entonces yo como no lo había puesto así como contenido, estaba pensando en la planificación que quedó un día colgado, darlo, pero bueno, recuperen esos saberes previos y directamente con la profe Marce le vamos a generar una actividad donde ustedes puedan precipitar, ¿sí?, los conceptos de cada uno de estos enfoques. Bueno, hay preguntas. Y acá me queda otra. Equidad e igualdad. A ver, díganme, ¿qué significa cada una de estas palabras que son palabras muy utilizadas? Sobre todo en la lucha que tienen las mujeres. Igualdad, profe, es todo la misma cantidad para todos. No importa si necesita más uno o no. A ver. La equidad es, ahí vemos en la misma imagen que, por ejemplo, la persona alta no necesita un banco para ver hacia el otro lado de la pared. En cambio, el chiquitito le dan 2 bancos, porque no llega a ver si no tiene ninguno. Bueno, acá, por ejemplo, denme un ejemplo en contexto de salud, de equidad e igualdad, porque no quedó muy claro el concepto ahí. De igualdad puede ser que el hombre y la mujer pueden recibir los mismos derechos. ¿Cuáles? Profe, por ejemplo, en la ley de violencia de género está el acompañar ahora para las personas que sufren de violencia, para la mujer o el hombre, que están económicamente como excluidos por la persona violenta, entonces le dan un salario mínimo y es como lo están ayudando a poder salir. Hay como que una equidad, porque lo necesita la persona que está violentada, digamos, para poder salir de ese círculo. No sé si... Bueno, acá también, por ahí les voy a dar una tareita desde el rol profesional para que
piensen y argumenten situaciones que tengan que ver con la igualdad y la equidad. La igualdad tiene que ver con los derechos fundamentales que tienen todas las personas, ¿sí? Yo no sé. Está embrujada mi computadora. Bueno, entonces la igualdad tiene que ver con todos los derechos, ¿sí?, que asisten a las personas. Por ejemplo, hablamos de derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Salud, educación, vivienda digna, identidad, ¿se entiende? Esos son derechos que asisten a todas las personas por igual. La equidad tiene que ver con dar a cada una de las personas lo que necesita, ¿sí? Porque si yo tengo una persona que ya tiene una vivienda, no le voy a dar, porque le doy a todos, otra vivienda. Voy a priorizar o voy a generar políticas que promuevan, ¿sí?, el acceso a una vivienda a aquellas personas que no la tengan. ¿Se entiende? Bueno, piensen ejemplos a medida que vayamos avanzando con los contenidos que tengan que ver con la mirada de salud en relación a la igualdad y a la equidad, y ahí pongan en tensión el enfoque de género, ¿sí? Yo les digo, hagan ejemplos, pero seguramente con la profe Marce vamos a escribir una actividad que sea concreta para que ustedes empiecen a trabajar con esto. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe Marce está ahí. Profe, ¿me puede aceptar en el Zoom? Porque entré por la compu, así corto el teléfono. ¿Cómo están? A ver, a mí me han dicho un montón el tema de la solicitud. Yo tengo acá, no les puedo hacer print de pantalla, chicos, pero no tengo a nadie que esté sin ingresar. No tengo a nadie a la espera para ser ingresado. No estás como anfitrión, profe, porque yo vi los integrantes y aparece la profe Marcela. Sí, soy yo. No, digo Hinojo. Ella está como coanfitriona y yo como anfitriona. Ambas estamos con el perfil. Sí, yo pongo acá admitir a todos, pero está clavado el número en 83 participantes, sí, no sé. Es que está clavado ahí, y ajá, yo cuando me fijo a mí no me aparece para... A ver, yo he usado, es la misma sala, es la que uso con fundamentos de la investigación desde el año pasado. Y hemos hecho eso de ser anfitrión y coanfitrión con el profe Reyes, y ambos podemos admitir, por eso estoy segura de que no es que una sola persona queda, ambos pueden admitir, ya sea anfitrión o coanfitrión. Como ambos podemos silenciar la sala, como ambos pueden eliminar a alguien, es exactamente igualitario el poder dentro de la sala del manejo, ¿no es cierto? Y yo me estaba fijando y no me aparece nadie que tenga la solicitud para ingresar. Por eso me escribían y le digo, o sea, no les puedo hacer un print de pantalla y mostrarles, pero no me aparece nadie. Ah, mira. Bueno, entonces, si no, por ahí si está esta dificultad lo planteamos con Facu también, no sé yo. ¿A vos no te aparece, Marce, tampoco? Ahora me aparecía algunos en sala de espera y esto, pero yo apreté acá. Y ahora profe, no me aparece el cartelito. Hay compañeros que mandaron también la captura de pantalla donde dice esperando que el anfitrión te acepte en el grupo de WhatsApp. Profe Marcela, yo saqué un print de pantalla de los participantes donde aparecen dos fases y un coma y solo uno entre paréntesis figura como anfitrión. Claro, y el otro es coanfitrión. No aparece. No aparece como coanfitrión. Bueno, yo sé porque lo estoy viendo acá que aparecemos ambas. Es más, vos fíjate que si yo cierro la cámara, te aparece con el loguito de fascias, y si la profe Hinojo hace lo mismo, aparece también con el mismo loguito, porque las dos ingresamos con el mismo usuario
Ajá. No es la primera vez que lo hago, por eso, digamos, lo hablo con conocimiento de causa, Claro. lo que estoy diciendo. Pero a mí no me aparece nadie, no sé si es una cuestión de la sala o qué, pero a mí no me figura nadie en lista de espera para ingresar, entonces no puedo ingresar a nadie porque nadie me aparece. Ahora a mí que me aparecía admitir, yo puse admitir a todos, pero el número Bien. sigue en 81, no sé yo. Sí, no cambió, ¿viste? Sigue exactamente lo mismo. Y ustedes, chicos, a través del chat, ¿hay compañeros que no están entrando? En tipo -10 escribieron en el grupo que se le había salido el Zoom, que si por favor podíamos decir que aceptaran. Ah, bueno, ahí me tienen que interrumpir ustedes porque yo me cuelgo por ahí. Si estoy, es como que no puedo hacer las dos cosas a la vez. Claro, bueno. no, lo que pasa es que para hacerlo vos tenés que salir del PowerPoint, tenés que hacerlo todo, y como yo tenía el acceso, me fijaba y yo en el chat fui respondiendo y fui diciendo, no me aparece nadie en lista de espera, que salgan y vuelvan a ingresar, porque no me figuraban en lista de espera para el ingreso. O sea, yo estuve atenta a eso y fui respondiendo en el chat, pero no me figuraba. A lo mejor, Marcela, yo también, viste que me aparecieron carteles cuando ingresé, que bueno, no sabía, me puse